Pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto que estemos acá en esta segunda parte final de esta conversación sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, y lo que vamos a hacer hoy es cómo se hace una solicitud de información pública. Y yo creo que acá lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que tener claro es que la Ley de Acceso a la Información Pública, como se los dije yo la vez pasada, regula dos temas. Uno es lo relativo a acceso a la información pública y lo otro es lo relativo a datos personales. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que tener claridad un poco. No se aprende en la primera... ¿Me escuchan? Sí, no se aprende en la primera, digámosle, en la primera vez que uno de alguna manera se va a meter a esto, ¿sí? Esto va a tener de alguna manera sus complicaciones, pero hay que ir haciendo un poco el trabajo a ese sentido. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver específicamente si es una información pública o son datos personales. No hay mayor diferencia, hay alguna, pero es preciso en primer lugar que nos detengamos a decir, bueno, sí, esto tiene que ver con esto o esto tiene que ver con lo otro. Esto de alguna manera ustedes lo pueden ir leyendo ahorita que estamos trabajando. Si quieren ustedes, podemos ir viendo parte de este documento que a ustedes ya les facilitó Beatriz para que vean. Les sugiero que lo bajen a su teléfono y lo tengan ahí en sus documentos para cualquier duda, en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren, pues lo pueden de alguna manera estar observando. Dos, yo creo que en primer lugar es preciso analizar una cuestión que es muy importante. Darnos cuenta si la información que vamos a solicitar tiene que ver con información pública que no sea de información de oficio, que es la que está establecida en el artículo 10, o es información de oficio. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera, si fuera una información de oficio, entonces nosotros tendríamos que buscarla. Porque si hacemos la solicitud, dependiendo de dónde le hagamos, uno nunca sabe específicamente cómo puede ser el comportamiento humano. Pero en algunas unidades de información pública yo no dudo que les respondan de manera inmediata y les digan, mire, lo que usted está pidiendo es información de oficio, y les mandan el link para que ustedes la bajen de la página web. Pero para evitarse ese trámite, nada cuesta. Si tenemos acceso a internet y si tenemos una computadora, pues nos metemos ahí, ponemos la dirección del sujeto obligado, por ejemplo, que fue el Ministerio de Gobernación, pues www.mingo.gov.gt o Mineduc o Ministerio de Cultura y Deportes, Ejeplan, el que sea, municipalidad, la que sea, esperando de alguna manera que, pues de alguna forma, haya información en internet. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, pues normalmente nos vamos a ir a la parte de arriba de la página, donde están como las pestañas, y las instituciones públicas van a privilegiar siempre el tema de transparencia o de acceso a la información pública. Normalmente le están poniendo transparencia porque entonces ahí están poniendo otra serie de informaciones. Entonces, le dan clic a donde dice transparencia, normalmente van a encontrar información pública, le dan a información pública, y si la entidad de alguna manera ha estado trabajando con esto y le pone empeño a este tema, no sería raro que todo esté muy ordenado, y entonces seguramente esté un apartado donde diga solicitud de información pública o específicamente información de oficio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces nos vamos a esa pestaña de información de oficio y ahí buscamos el inciso que a nosotros nos precisa, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos para saber y para no estar buscando y gastando internet? Si ustedes quieren, pues bajen la Ley de Acceso a la Información Pública, buscan el artículo 10 y se ponen a leer específicamente qué es lo que contiene cada inciso, ¿sí? Los primeros incisos van a ser siempre los relacionados a todo lo que es la institución, la normativa de la institución, los manuales de procedimiento. Luego viene el inciso 4, que es el más buscado, que es el tema de los salarios de todas las personas que trabajan en la institución. Y luego así empezamos a encontrar otro tipo de cosas, contratos, arrendamientos, bienes que tiene. Y ahí uno empieza a bajar los 29 incisos y uno puede decir, ah, no, lo que yo busco está acá.
lo que yo busco está en el inciso 15, lo que yo busco está en el inciso 14, y si uno tiene duda, pues en tal caso, antes de hacer una solicitud de información pública, mejor trata de comunicarse con la unidad y le dice, mire, fíjese que yo estoy buscando tal información, ¿esa pertenece a algún inciso o me parece que debería estar en tal inciso? Y ellos le pueden aclarar a uno sin necesidad de la solicitud, o le dicen, no, fíjese que esa información no pertenece a la información de oficio, para eso tiene que hacer uno una solicitud. ¿Ok? Pues ese sería como el segundo paso. El primero, entonces habíamos dicho que nos quede claro cuál es el ámbito de la información que voy a requerir. El segundo es precisamente darme cuenta si la información es una información de oficio, ¿sí? Y entonces si es así, yo la busco. ¿Qué pasa si la dependencia no tiene, por ejemplo, internet, página web? Que eso puede pasar. Entonces la ley de información pública, ¿sí?, establece en un artículo que ante la falta de páginas web, que ya prácticamente son como obligatorias según los criterios de la Procuraduría de los Derechos Humanos, entonces uno puede ir a la institución y ellos deberían de tener una especie como de biblioteca y ahí ponerle a uno a disposición, que incluso se llama para consulta personal, y así lo establece la ley, y uno debería de poder encontrar la información. Ellos le podrían dar a uno la información que uno solicita. Esa es la lógica, ¿sí? O uno va y se la enseñan a uno, o ellos la cuelgan en internet y uno ahí la busca, la baja, la lee, la estudia, la utiliza para los fines que uno quiere. Entonces, el punto número 3, llamémosle así, es qué pasaría si específicamente ustedes tienen que hacer una solicitud de información pública. Bueno, aquí hay 3 opciones. Una, la ley les va a establecer de que ustedes pueden hacer la solicitud por teléfono, que pueden presentarse a la institución, hacer la solicitud de manera personal, o la pueden hacer de manera digital, ¿sí? En esto de digital, normalmente vamos a encontrar 2 formatos. Una, de que ustedes encuentren en la página web o que ellos le manden el formato por correo electrónico, ustedes lo llenan y la mandan, o le dicen, no se preocupe, mándenos un correo electrónico diciéndonos qué es lo que quieren, ¿sí? O sea, de la manera como más normal y más sencilla. O algunas dependencias, por ejemplo, como el caso de SG Plan, que ustedes se pueden meter a la página web de SG Plan y ahí está el formato de solicitud e incluso la pueden mandar por ahí, ¿sí? Ellos tienen una plataforma de envío de sus propias solicitudes y entonces ahí ellos reciben la solicitud. Entonces, son 3 formas, ya había dicho, de manera por teléfono, de manera presencial o de manera electrónica o digital. Ustedes deciden cuál es la mejor. Normalmente, como ya lo habíamos explicado en la clase anterior, pues les van a pedir su nombre, ¿sí? Les van a pedir, casi todas piden como número de identificación, pues pónganlo. Si ustedes quieren discutir con la gente para ver cómo aplican los criterios, no lo pongan y discutan con ellos y sometan su juicio y sus argumentos para ver quién gana. Al final de cuentas, si lo que les interesa es la información y usted no tiene ningún problema porque ahora los DPI se pueden conseguir de 1000 formas, pues uno pone su DPI y ya. Lo más que le van a pedir a uno, porque evidentemente si uno está mandando un correo electrónico, es que uno tenga un correo electrónico. Entonces ponen su correo electrónico porque va a ser el mecanismo de comunicación, o puede ser que además del correo electrónico les pidan un teléfono. Pongan su teléfono. O sea, yo sé que hay mucha gente que entra como en temor o en miedo de querer, de no querer, digamos, de alguna manera entregar los teléfonos, pero bueno, no sé. Ahora cada vez hay más mecanismos públicos donde uno pone su teléfono que da lo mismo, en cualquier momento se lo averiguan a uno. O sea, no hay pierde. Solo por ponerles un ejemplo. Yo estaba dando clase, ¿sí? Y habíamos quedado con unos alumnos de que ellos iban a formar un grupo de WhatsApp, no lo habían formado y habíamos quedado que entonces lo iban a formar, y yo termino la clase y a los 5 minutos, pero no habíamos dado teléfonos ni nada, y a los 5 minutos 2 alumnos me escribieron por WhatsApp. ¿Cómo averiguaron mi teléfono? No sé. O sea, yo no tengo ningún prejuicio ni ningún problema con eso. Yo, pero allá cada quien. Entonces, por favor, veamos cada vez más la posibilidad de ir poniendo esos datos y entonces entregamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno, acuérdense que las unidades de información, y esto ya lo habíamos aclarado, tienen algunas responsabilidades. Entonces, recuérdense que nos pueden mandar a llamar
o nos pueden escribir para decirnos, mire, fíjese que lo que usted está pidiendo no queda claro o eso no existe, explíquenos de mejor forma, ¿sí? Y hay que subsanar las equivocaciones o los errores. Uno tiene que decir, ok, y volverlo a subsanar, porque si no, sí pueden desechar la información porque no se subsane lo solicitado. Eso sí está en la ley. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado, hay que ser claros y específicos en lo que se quiere. Por favor, hay que atender una lógica. Se pide información. No pretendan que les hagan la tarea o que les hagan el deber, porque la gente también es pilas y es inteligente y les va a mandar a decir, disculpe, eso que usted está pidiendo no existe. O sea, si yo tengo que pedir 25, el déficit fiscal de 25 años, ¿sí? Y luego yo necesito para mi nota hacer unos promedios de cómo ha sido el comportamiento, pues es que quien lo tengo que hacer soy yo. Ahora que yo venga y pida una solicitud de información pública al Ministerio de Defensa, de Finanzas, diciendo, por favor, quiero el promedio de los últimos 25 años de cómo ha sido el comportamiento del déficit fiscal, lo más seguro es que si ellos no tienen eso en una base estadística para que ellos lo utilicen, les diga, disculpe, esa información no existe. ¿Sí? Entonces a mí me van a mandar los 25 datos, uno por año, pues ya los meto en un Excel, los sumo, los divido entre 25 y me sale el promedio. ¿Sí? Porque hay gente que manda a pedir información en forma de pregunta para que les contesten como la pregunta del examen. ¿Sí? O si ustedes quieren venir y quieren preguntar directamente pensando que con la respuesta les van a aclarar su hipótesis de investigación periodística, tengo mis serias dudas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma de cómo se plantea las solicitudes de información. Bueno, entonces, ellos tienen la responsabilidad de mandarnos a pedir que aclaremos si es necesario. Dos, también tienen la responsabilidad de ayudarnos si fuera necesario, porque tal vez no es la forma en cómo nosotros estamos pidiendo la información. Me refiero al nombre de la información o al contenido de la información. Y número 3, ¿sí? Acuérdense de que ellos no pueden calificar nuestra solicitud. Ellos no pueden decir, disculpe, la solicitud no nos parece correcta y la desechamos, ¿sí? Ellos tienen que entregar siempre una resolución. O sea, el acto de la solicitud se debe cerrar con una resolución. No pueden simplemente dejarla ahí abandonado. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Y número 4, que se los vuelvo a repetir, porque ya se los había dicho yo la vez pasada que tuvimos la sesión, es que estén siempre pendientes de que no les exijan que ustedes manifiesten el interés. Es decir, que no les pidan cuentas de para qué ustedes van a utilizar la información. Eso es ilegal, ¿sí? Y eso está establecido, apúntenlo claramente, en el último párrafo o en la última oración del artículo 41 de la ley. Eso ustedes lo pueden buscar directamente ahí en este documento que hemos estado viendo. Entonces, eso es como hecho una vez, digámosle de alguna manera, pensemos en el trámite específico de la solicitud. Eso es lo que al final del día nos pide la solicitud y son estas como pequeñas cositas que tenemos que ir viendo, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver el número... ¿qué pasa? Ok. Bueno, entonces, acuérdense que una vez presentada la solicitud, lo que nos va a pasar es que nosotros tenemos que tener claro, ¿sí?, de que el tiempo para presentar la solicitud es de 10 días para que ellos nos respondan como plazo máximo, ¿sí? Entonces, por favor, como uno es periodista y ustedes que son más jóvenes, pues a veces todo lo utilizan en el celular, pero si no en su cuadernito o en su libreta de notas, ustedes apuntan específicamente. Entonces, digamos que de alguna manera yo hice la solicitud el día de hoy. Pero ojo, fíjense pues, que si ustedes hicieron una solicitud por teléfono, usted pregunta, mire, disculpe, como mi correo es tal, usted me va a mandar una notificación de que recibió la solicitud y normalmente se las van a mandar. O si ustedes van a entregar la solicitud personalmente, pues les van a dar una copia sellada con la fecha. O si ustedes lo mandan por correo o vía alguna plataforma, van a obtener alguna respuesta. Por favor, apunten esa fecha, porque a partir de esa fecha
A partir del día siguiente es que empiezan a correr los 10 días hábiles, ¿sí? Si ustedes piden mucha información, la información es muy grande lo que piden, o incluso histórica, pensemos que aquí hay ministerios que tienen 70, 80 años de funcionar. Hay ministerios más jóvenes, pero hay ministerios o dependencias muy antiguas, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede hacer que ellos necesiten pedirles prórroga. Entonces le tienen que anunciar a ustedes, les tienen que anunciar de que se van a, de que les van a dar de que les anuncian de que se van a sujetar a la prórroga, y entonces ustedes al final del día tienen que estar claro, ¿sí?, de que van a tener al menos 10 días hábiles más para poderles entregar la información. Entonces, eso sí lo tenemos que tener bastante claro porque no es un asunto como que... Ahora, los criterios para que pidan, fíjense bien porque aquí nos encontramos con un asunto muy feo. Los criterios para que a mí me pidan la prórroga es específicamente el volumen de la información o la antigüedad de la información. Pero aquí hay algunas dependencias que se portan muy mala onda y por cualquier cosita uno pide 2 o 3 cosas que son muy sencillas y en primer lugar se toman los 10 días, lo cual me parece un absurdo, y además o a veces piden prórroga y cuando se tardan 20 días más, digámosle los 10 días más, y a uno le entregan la respuesta, le entregan a uno 3 hojas y cuando uno se da cuenta son del 2019 y uno así como, oiga, pero si esto lo hicieron hace un año, no es posible que lo hubieran tenido archivado de tal manera que no lo encontraban, me explico. Entonces hay que tener un poco esa posibilidad. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que la ley establece que la información se nos va a entregar en el formato en el que está. A veces las dependencias se ponen muy buena onda y lo entregan en otro tipo de formato, pero si no, si está en PDF no lo van a entregar. Ellos no están obligados a procesarla a interés del solicitante en esa lógica. Posteriormente, hay que tomar en cuenta que si se recuerdan que alguien incluso creo que lo preguntó la vez pasada, si no me respetan los tiempos que establece la ley, yo puedo presentar una afirmativa ficta, ¿sí? Y eso está establecido en el artículo 44 y es decirles, miren, no me respondieron, ni me pidieron prórroga. Así que entonces, si ustedes presentan la afirmativa ficta, los pueden poner a ellos en un aprieto porque ellos se ven obligados a entregar la información. Y entonces, pues ahí uno va a ganar, ¿sí? Ese sería como el punto número 4. Y el punto número 5, en este caso, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por favor, tenemos que tener en cuenta de que puede ser que nos respondan de que la información no está, porque, por ejemplo, no la tienen ellos, ¿sí? 2, de que la información es inexistente, aunque fuera de esa rama, por ejemplo, la información es inexistente. Ha pasado en algunas dependencias, por ejemplo, que la información se perdió o la información se extravió o la destruyeron intencional o malintencionadamente, no me queda claro. Entonces pueden contestar eso o le pueden dar a uno una respuesta de la información y uno puede hacer de que esté a favor o esté en contra de eso y luego vamos a ver, para eso se presenta un recurso de revisión, pero si no, también se la pueden negar a uno porque la información ya sea que es confidencial o es reservada. Entonces, por favor, acá tenemos que tener claridad y leer bien la resolución, porque si en tal caso la información fuera reservada, ¿sí? Entonces hay que ver que se cumpla con lo establecido en el artículo 45 y lo establecido en el artículo 26, que establece el tema de la prueba de daño. Entonces, ahí prácticamente si ustedes se ponen a leer la ley en el artículo 26, palabras más, palabras menos, lo que les va a decir es que el sujeto obligado tiene que hacer una resolución donde tenga que cumplir los 3 requisitos o los 3 pasos que establece el artículo 26. En primer lugar, por ejemplo, que se establezca que lo que uno está pidiendo encuadra, ¿sí?, o está integrado dentro de las reservas, dentro de las causales de reserva. Y eso ustedes los pueden encontrar en el artículo 23, o si fuera materia de información confidencial, debería estar en el artículo 22. Eso en primer lugar. Si no encuadra dentro de esas cosas,
Entonces, ellos están utilizando argumentos falsos y pueden ser sujetos de una sanción, ¿sí? Luego, el segundo es que la información, evidentemente, ¿sí?, que uno está pidiendo, amenace, digámosle, el interés o los derechos que protege la ley. Entonces, por ejemplo, que la información sí sea verdaderamente parte de esas causales y que entonces, pues a pesar de que la ley establece la máxima publicidad, hay algunas excepciones y eso es lo que hay que tener un poco de cuidado. Y el tercero es que además de que no solo amenaza el interés que protege la ley en este caso, sino que la información en el momento de que yo la publico, o sea, de que ellos la publiquen, yo estoy hablando como que si yo fuera el sujeto obligado, podría generar un daño, ¿sí? Y entonces ellos tienen que decir qué daño genera y cómo genera ese daño. Entonces, si se cumplen esos tres artículos, normalmente van a decir que la información es reservada y no sería raro que le digan a uno, o ustedes luego pueden decir cuándo fue que ellos hicieron la reserva y cuánto tiempo va a estar reservada. Pero normalmente se lo van a indicar a uno ellos en la resolución. Si en tal caso uno no está complacido con la reserva o no está complacido con la respuesta o no está complacido con el tipo de información que le brindaron a uno, ¿sí?, uno tiene el derecho de presentar un recurso de revisión. El recurso de revisión es una garantía para el solicitante. Y lo que el recurso de revisión establece, y eso ya se los había dicho yo, es la posibilidad de que uno le diga al jefe máximo de la dependencia, prácticamente le diga, mire, yo no estoy de acuerdo en la forma en cómo actuó su unidad de información pública y por lo tanto quiero que revise el procedimiento. Entonces ellos van a revisar el procedimiento. ¿Qué hago? Ahí está en la ley establecido cuáles son los procedimientos de recurso de revisión, pero es eminentemente muy fácil, es tan fácil como la misma solicitud. Es poner en una hoja, decir, pido un recurso de revisión porque no estoy de acuerdo con la respuesta dada en la resolución. Aquí se acostumbra siempre a poner el número de la resolución de fecha tal respecto a la solicitud de tal fecha. Punto. Si la ley dice, si ustedes quieren, pueden argumentar o pueden adjuntar cualquier documento que ustedes consideren necesario para argumentar su petición. De lo contrario, solo con decir que se revise, la autoridad máxima administrativa tiene la obligación de proceder a revisar el procedimiento, en este caso de la Unidad de Información Pública. ¿Cuándo se hace eso? Yo tengo 15 días hábiles a partir de la fecha de la resolución. Por favor. Entonces, a partir de eso, cuento mis 15 días, los puedo apuntar en mi calendario y decir, bueno, si quiero presentar el recurso de revisión, tengo hasta tal fecha para presentarlo. Ellos posteriormente van a tener 5 días para contestarme y resolverme. Y si yo ganara el recurso de revisión, o sea, que ellos le van a enmendar la plana, por decirlo de una manera cortés, si ellos le van a enmendar la plana a la Unidad de Información Pública, ellos le van a poner un plazo perentorio que no debe exceder de 3 días. Y van a decir, el día de mañana entrega la información o tiene 3 días para entregar la información, así. Entonces, de ahí, eso es lo que implica el recurso de revisión. Como yo les decía, lo puedo pedir porque no me pareció la respuesta, lo puedo pedir porque la información está incompleta, lo puedo pedir porque no estoy de acuerdo con lo resuelto en cuanto a la reserva o la confidencialidad, o incluso lo puedo pedir en cuanto no estoy de acuerdo a que me negaron la información por inexistente. ¿Sí? Si yo conozco, si yo sé que la información de alguna manera es obligación de la dependencia estar ahí, yo podría meterme a ese juego del recurso de revisión para obligarlos a ellos a ver si son capaces de justificar por qué esa información no existe. ¿Ok? Bueno, eso de alguna manera es lo que pasa desde que uno solicita la información hasta que prácticamente uno puede hacer la utilización, en este caso muy particular, del recurso de revisión. Si en tal caso yo no estuviera contento con la respuesta del recurso de revisión y si tengo dinero o un buen amigo abogado que quiera hacerlo de manera gratuita,
¿sí? Pues en tal caso, si no estoy de acuerdo, la ley me garantiza el derecho de presentar un amparo. En este caso, pues puedo venir y puedo presentar un amparo ante, en este caso, si es un ministerio, dependiendo a quién. Si es un ministerio, los abogados saben a quién se presenta el amparo. Y entonces puedo jugármelas presentando un amparo y a ver cómo nos va. Ha habido en los 12 años que va a cumplir la ley, 11 años, va para los 12 años que va a cumplir la ley, pues ha habido pocos amparos, hay muy poca jurisprudencia en función de pensar específicamente cómo funcionaría. Ustedes se recordarán, por ejemplo, pero este fue un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que pidieron contra el ministro de Educación en la época de la UNE para el tema, digámosle, de que se pidió justo lo que estábamos hablando. Yo no sé si hablamos el martes con ustedes, pero se estaba pidiendo el tema de los programas, por ejemplo, si era o no era, y eso ya hay un amparo incluso que se ganó diciendo que los padrones de ayuda son públicos, ¿sí? Entonces ahí no hay mayor cosa que establecer. Entonces, bueno, otro de los puntos que yo creo que es importante que tenemos que tomar en cuenta es que la ley establece, y ustedes lo pueden ver ahí en el documento, en el punto número 6, la ley establece el principio de gratuidad. Aquí va a empezar otro gran dilema, porque especialmente en las municipalidades, algunas municipalidades yo creo que lo hacen como para poner freno a que la gente no haga solicitudes de información pública, porque entonces se ven en la necesidad de gastar, pero muchas municipalidades están poniendo costos, ¿sí? Los costos no pueden ser excesivos y de alguna manera yo creo que lo que habría que hacer es tratar de quitar esa cultura del cobro. Y si no, pues yo lo que haría, y de verdad se los digo honestamente, porque esto ha sido una pelea toda la vida, pero incluso ahí Beatriz en algún momento les puede comentar, porque las experiencias que hemos tenido con Laboratorio de Medios y con Ojo con mi Pisto es que peleamos y peleamos y peleamos para que no cobren, exigiendo que se cumpla el principio de gratuidad que establece la ley, lo establece en el artículo 18. Entonces hay que ver específicamente, digámosle, cuánto es que van a cobrar, porque algunos sí están como sobredimensionando los costos, y ante todo esto siempre, por favor, poner la denuncia con el Procurador de los Derechos Humanos. Yo no vería ningún problema en ver de que se ponga específicamente la denuncia con ellos. Entonces, eso sería, digámosle, de alguna manera, si hablamos de información pública. ¿Qué pasa si pido mis datos personales o si yo tengo la representación y pido los datos personales de alguien? Pues el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, pues evidentemente yo tengo que tener, digámosle, en este caso, la representación de una persona. Pero, por ejemplo, nunca me deberían de negar los datos míos. Si yo soy el que los estoy pidiendo, nunca me los deberían de negar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes no piden datos, sino piden datos, por ejemplo, relacionados con población, ¿sí? Relacionados con persona, pero son estadísticas? En algún momento les podría decir, mire, fíjese que usted necesita el consentimiento del titular. Usted le dice, no. Cuando los datos que yo estoy pidiendo no me relacionan el dato con una persona en particular, entonces no necesito del consentimiento. Eso puede ser por razones estadísticas, por razones científicas. El tema es que mientras no se pueda asociar la información con el titular, no se requiere de consentimiento de eso. Y al final del día, pues evidentemente, el tratamiento de información pública, se recuerdan que habíamos visto que me permite 4 acciones, que era acceder a mis datos, pedir que rectifiquen mis datos, pedir que cancelen datos y oponerme a que vendan los datos, ¿sí? Y los procedimientos son exactamente iguales de sencillos que una solicitud de información pública. Ojo, en el tema de tratamiento de datos personales no sería raro, y va a ser lo normal, que ahí sí les pidan que presenten el DPI, porque ellos sí tienen que certificar. Por ejemplo, si usted, digámosle, yo soy Silvio Gramajo y voy a pedir los datos de Silvio Gramajo, ellos sí tienen que certificar que los está pidiendo la persona, porque el titular de la persona, en este caso, hay que hacer constar que es el titular de la persona el que está pidiendo la información. Bueno,
El último punto, que tiene varios puntos, es cómo darle seguimiento a las solicitudes. Yo les recomiendo que como ustedes van a trabajar en el tema periodístico, siempre tengan un su apartado ahí para una solicitud. Y si ustedes van a hacer varias solicitudes, aparten siempre y apunten siempre cada solicitud por aparte, ¿sí? Porque cada solicitud tiene sus propios plazos, entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces hay que recordar que los plazos comienzan a partir del día siguiente de que se recibió la solicitud, ¿sí? Entonces hay que específicamente tomar en cuenta eso. Si yo hice la solicitud por vía electrónica, ¿sí?, o por correo electrónico, tengo que estar viendo y tengo que estar pendiente de que me respondan de que recibieron la solicitud, y en la respuesta normalmente vengo yo, si yo soy ordenado, imprimo el correo electrónico y le marco ahí con marcador de texto o subrayo la fecha para que a mí me quede claro que entonces a partir del día siguiente empieza a correr los plazos, ¿sí? Para evitar problemas, yo lo que les recomiendo es, por ejemplo, si ustedes van a hacer mucha información, van a pedir mucha información, hagan varias solicitudes. No pidan 15 cosas en una solicitud. En tal caso, hagan una solicitud y piden 3 cosas o 4 cosas. No hay ningún problema en que ustedes presenten 3 o 4 solicitudes. Ahora, ¿qué haría yo? Es simplemente una recomendación. Yo no presentaría las solicitudes el mismo día. Yo presentaría una solicitud un día, una solicitud otro día, una solicitud otro día, así. Y llevaría mi línea de tiempo por solicitud para estar completamente atento a cómo se va desarrollando el cumplimiento de los plazos. ¿Por qué? Porque fíjense que a veces se da el problema de que uno pide 9 cosas y resulta que hay 6 cosas que las consiguieron al día siguiente, pero hay 3 cosas que están tardando mucho. Entonces hay gente que no le agarra no tiene la maceta suficiente, porque hay unidades de información pública que son sumamente eficientes y lo mandan a llamar a uno y le entregan a uno una resolución donde le dicen a uno que le entregan información parcial, pero entonces le van adelantando a uno la información. Hay unidades de información que no se toman esa molestia y dicen, no, pues que se espere hasta que esté todo. Y si por una cosa hay que esperar los 10 días, pues por una cosa espera los 10 días. Y uno a veces podría, digámosle de alguna manera, tener la información anteriormente. Entonces, mejor pedir 3 cosas, cada 3 o 4 cosas por solicitud, y puede hacer que por suerte las cosas las consiguieron rápido, entonces le contestan a uno la solicitud desde esa perspectiva. No sé si alguien quería hablar. Ya voy a terminar para preguntas y respuestas. Entonces, acuérdense que luego habíamos dicho que también teníamos ojo con los plazos para poder poner el recurso de revisión o incluso para poder presentar el recurso de amparo. Y eso lo que tiene que hacer uno es no solo la verificación de los plazos, sino que también la evaluación de la información. Por favor, hay que tomar en cuenta de que a veces la respuesta no es correcta y uno dice, yo no pedí esto, o para mi gusto hace falta aquí. Entonces, pues, eso es un poco el asunto. Yo siempre les recomiendo que como ustedes están trabajando en la parte periodística, siempre piensen de que todo tema de acceso a la información pública es un tema de derechos humanos, es un tema periodístico. Y entonces, todo mal procedimiento, todo incumplimiento puede generar una noticia. Y 2, puede generar un reclamo. Y yo siempre pienso que en los reclamos lo que hay que hacer es mover a la autoridad reguladora. Entonces, por lo tanto, consigan el teléfono de la SECAI, que es la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, o tener a la mano el teléfono del representante departamental de la PDH para saber con quién quejarse. Pero si ustedes manejan Twitter, es mucho mejor. Entonces, en cada reclamo que hagan en eso, ustedes, ¿cómo se llama?, etiquetan a la PDH, que es @PDHGT, o etiquetan al procurador. Y normalmente responden, y a veces es un mecanismo muy rápido, porque entonces ellos empiezan a dar cuenta de cómo está sucediendo o de que está sucediendo un problema con un sujeto obligado, y ellos intervienen, y normalmente pues lo que hacen es favorecer, en este caso, al solicitante. Así que yo siempre pienso que todo mal procedimiento o toda actitud negligente de parte del Estado debe requerir algún tipo de denuncia pública. Entonces, pues yo desde esa perspectiva los animo a que ustedes siempre pues tengan esa claridad.
Sí, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, tanto con Laboratorio de Medios o con Ojo con mi Pisto, a veces actuamos así como en complicidad, y me dice, fíjese que nos pasó esto, y digo, hagan el tweet, y me etiquetan, y entonces yo también empiezo a mover el tweet, y ya pues entre todos, con los seguidores que uno tiene, pues a veces empieza a mover el asunto, o se etiqueta directamente al PDH, y entonces pues empiezan a mover los temas, y eso pues ha favorecido de alguna manera un poco el tema. Eso es un poco, digamos, el asunto. Yo quisiera preguntar, perdonen que me fui un poco rápido, pero es que de verdad me está dando como temor de irme quedando negrito, 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 porque por lo que veo no hay forma de que regrese la luz. ¿Tienen alguna duda? Abrimos el procedimiento. Bueno, me adelanté 4 minutos porque en algún momento habíamos quedado de haber unos 45 minutos y unos 15 minutos de discusión. Hoy ya tenemos el tiempo para poder discutir, para poder hacer alguna pregunta que ustedes hagan, o incluso si tienen alguna consulta específica sobre algún tema de solicitud. Dice Álvaro, perdón, es que se me fue el chat. Sí. Álvaro, si puedes poner tu micrófono, o voy a ver exactamente cómo hago para leer el chat, pero es que no sé. Te está preguntando cómo saber si la información que se me proporciona es actual y verídica. Y nos dice Álvaro que está lloviendo tan fuerte que él no puede comunicarse contigo por audio. Ok, muchísimas gracias, Beatriz. A ver, miren pues, chicos, aquí hay un tema que nadie sabe. O sea, ¿cómo hacemos para saber que la información es verídica? Es que aquí hay una lógica y hay un principio, digámosle, de legalidad. El Estado no puede dar información falsa. El Estado no puede inventarse información. Porque, por ejemplo, como acuérdense que ellos van a responder con una resolución, ¿sí? Y ellos dicen, en la resolución dice, resuelven entregar tal y tal y tal y tal información, ¿sí? Eso se da como una información que es verdadera. Sería completamente ilegal y ellos pueden ser sometidos a un proceso penal si mienten. La información es verdadera en su esencia, digamos, ¿sí? Entonces, ahí pues uno lo que tiene que hacer es como, uno confía en que la información que le está dando desde esa perspectiva al menos es verdadera o es real, llamémosle, ¿sí? Y claro, pero uno desde la perspectiva periodística, Álvaro, uno lo que tiene que hacer es que también tiene que venir y confronta la información con otras fuentes, ya sea con otros actores o con otros documentos, ¿sí? Y ya estuvo. Pero al final de cuentas se da por sentado de que la información es completamente verdadera. Permítame un segundito. Siga, si alguien tiene micrófono y quiere preguntar. No ha venido la luz, así que no se preocupe, pero aquí estamos. Negritos por todavía no ver, ¿sí? Entonces, eso es un asunto de que uno tiene que, uno asume que la información que el Estado da es la que es, y por lo tanto es verdadera, y cualquier problema que ellos, digamos, le mintieran, eso puede convertirse en una denuncia, digámosle, en contra del funcionario público. Habría que ver específicamente cuál es la figura que establece el Código Penal al momento de que un funcionario público mintiera, por ejemplo. No sé si es incumplimiento de deberes o una cosa así. Buenas tardes, le saluda Freddy de Paz. Hola Freddy, buenas tardes. Tengo una pregunta precisamente cuando es solicitud de información por medio de vía internet. Si a mí la unidad no me responde por un correo que aceptaron mi solicitud, ¿qué hago yo en esa cuestión? Yo creo que uno lo que tiene que hacer es estar pendiente, ¿sí? Y en tal caso, por ejemplo, mira, han sucedido un montón de casos y te puedo dar un montón de ejemplos donde incluso ha habido gente que no ha contestado los correos, ¿sí? Y luego empiezan con el pretexto, es que, bueno, ha habido casos de que son ciertos, y esos casos los hemos documentado incluso con Ojo con mi Pisto y con Laboratorio, porque son precedentes bastante nefastos, pero es que de verdad sucede. Que uno tiene la mala suerte que uno pide la información en el momento, o uno no sabe y la persona que es de la Unidad de Información Pública se fue.
y resulta que era la persona que tenía la contraseña del correo. Entonces llega el nuevo o nadie sabe de que el correo entró y en lo que nombran a una persona, uno se queda ahí esperando. Yo lo que sugiero es que como normalmente también hay teléfono, uno esté como pendiente de estar esperando la respuesta o estar llamando para verificar y certificar que recibieron el correo. Y si no, pues entonces quejarse con la Procuraduría de los Derechos Humanos, decir, mire, disculpe, pasó el tiempo y no me contestaron, ¿sí? Porque los problemas internos de las dependencias no los tenemos por qué sufrir los solicitantes. Álvaro, Ok, gracias. perdón, Freddy, es que tengo algo de Álvaro que también nos dice, con relación a los cobros, algunas municipalidades en vez de cobrar lo que hacen es pedir que el solicitante lleve sus hojas cuando la información se requiere impresa o llevar su OSB o su CD cuando se debe quemar y la información es muy extensa. Me imagino que su comentario va también en tono de pregunta, Silvio. Sí, yo aquí en este caso lo que haría es tratar de negociar, porque es mucho más fácil y mucho más barato para uno llevar la USB. ¿Sí? Porque incluso hasta por razones de respaldo. Lógicas. Sí, es mucho más fácil tener la información. Tú llevas la USB y que ellos la escaneen y se lo mandan a uno, o lo meten a uno en la USB, o si tienen correo electrónico, pues se lo van poniendo a uno en el correo. Yo eso es lo que de alguna manera haría, porque es mucho más barato que estar llevando las hojas. Además, a esas alturas del partido, también, ¿para qué uno mismo se va haciendo tan acumulación de tantas páginas? Es mejor tenerlo uno escaneado y puedes irlo revisando en la computadora. Pues muy bien, Álvaro. Sí, solo tal vez en cuanto a los plazos, ¿los días que corren son días hábiles o corren días hábiles e inhábiles para interponer recursos, por ejemplo? Solo días hábiles. Todos los plazos de la Ley de Acceso a la Información Pública son días hábiles, aunque no los establece la ley, pero hay un principio o un criterio aquí que está en la ley del organismo judicial y dice palabras más, palabras menos, así como que si la ley no establece si son hábiles o inhábiles, entonces se aceptan como hábiles. Perfecto, gracias. Voy con el chat. Nos dice David Carrillo, ¿la MUNI o institución gubernamental no está obligada a enviar la información solicitada al correo o siempre en algún momento nos llamarán a que vayamos físicamente a la municipalidad? No se establece de esta forma, no se establece claramente, digámosle, como que a uno lo llamen. Evidentemente, si van a querer que uno vaya personalmente, lo van a llamar y le van a decir, mire, su información ya está. O si no, pues le mandan a uno el correo y le dan la información. Eso va a depender de la forma de respuesta en que la unidad, digámosle, acostumbra a mandar la información. Pero si normalmente ya está la información y quieren que uno vaya personalmente, lo más seguro es que lo llamen a uno. A mí me parecería un poquito raro que a uno le pidan el correo electrónico y le manden a uno un correo electrónico para decirle, venga a traer la información, va, si realmente la pueden escanear. A ver, para todo esto, ¿qué es lo que importa? Yo creo que habría que pensar, porque ahí pueden salir notas muy bonitas, es justamente ver también la capacidad que tiene el Estado de ir generando sus archivos. Porque también hay dependencias de que no le ponen importancia a esto y el tema del resguardo de la información, o sea, del archivo de la información y de la forma en cómo están los archivos, es importantísimo para entender también la lógica de cómo entregan la información en las unidades de información pública. Ok, estamos ya. Te lo agradecemos muchísimo, doctor Gramajo. Fue un verdadero...